Hola y bienvenidos. Mi nombre es Laura Covarrubias y soy una investigadora principal con FM3 Research. Gracias por unirse hoy con nosotros en nuestro evento que ha sido grabado en avance. Si tienen alguna pregunta o comentario mientras que están viendo nuestro evento pregrabado, por favor déjanos saberlo. Queremos oír de ustedes. Mándenos un email en la dirección que se ve en la pantalla o únanse con nosotros en nuestra página de web para así ver más sobre nuestras alianzas de este año. Nuestra compañía está trabajando en colaboración con la Colorado Health Foundation para traerles nuestra encuesta anual PULS. The Colorado Health Foundation es una organización sin fines lucrativos quienes trabajan para traer el cuidado de salud al alcance a todos los residentes del estado. Cada año trabajamos juntos para investigar una gran variedad de temas relacionados a la salud entre todos los residentes del Colorado para así tomar el pulso de nuestro pueblo. Y un poco sobre nuestra encuesta. Esta encuesta es una encuesta anual que se hace para tomar el pulso de los residentes de Colorado a través de un rango de problemas y temas que afectan la equidad en salud. Es un modo de oír y prestar atención a las personas que viven afuera de nuestros círculos sociales para tener mejor entendimiento de cómo las personas en Colorado están navegando los retos de hoy. Y un poco sobre el modo que hicimos nuestra encuesta. Estuvimos haciendo entrevistas entre abril 5 al 26 de este año. Y esto fue en colaboración con mi compañía que es FM3 Research y la compañía Newbridge Strategy. Nosotros somos compañías de opinión pública y somos biparticionales. Entonces, FM3 Research, mi compañía, normalmente cuando trabajamos con candidatos, normalmente trabajamos con personas demócratas. Y Newbridge Strategy normalmente trabaja con los republicanos. Así que este esfuerzo es un esfuerzo entre todos los partidos. Del modo que hicimos nuestra encuesta, lo hicimos que es nosotros le llamamos modo dual, queriendo decir que lo hicimos por teléfono y en línea entre los adultos de todo Colorado. Y en total entrevistamos casi 3,000 residentes de Colorado, incluyendo sobre muestras de gente negra afroamericana, india americana o indígena, el pueblo asiático americana y también entre residentes del condado de Pueblo. Entonces, nuestro margen de error con este nivel, con estas entrevistas es más o menos el 2.2%, el nivel de confianza del 95%. Y del modo que nos contactamos con las personas para hacer las entrevistas fue llamadas de teléfono, en celular y en los teléfonos de la casa. También mandamos invitación por email, invitación por texto y también mandamos invitaciones por tarjetas postal. Y las entrevistas se hicieron otra vez por teléfono y en línea y tuvimos disponibles la encuesta en inglés y en español. Una de las cosas que nos aseguramos este año también es que queríamos hablar con las personas a través de todo el estado. Así que dividimos el estado en 5 regiones. Aquí se ven las 5 regiones. Se fue del modo que pusimos estas definiciones para poder asegurarnos que cuando estábamos hablando podemos ver cuáles son las diferencias entre las personas que viven en una parte del estado o si hay problemas que está afectando a otra parte del estado más que el otro. Hay diferencias entre lugares rurales y lugares más urbanos y así poder tener una representación más adecuada de las personas que viven aquí en el estado. Entonces vamos empezando hablando un poquito sobre las preocupaciones principales que se ven aquí en el estado. Entonces vamos viendo que el costo de la vida, la vivienda, el precio accesible y las preocupaciones ambientales se consideran hoy en día como problemas más importantes que se enfrenta ahorita el Estado. Entonces, como vamos viendo, el costo de la vivienda al 20% nos dijeron que este es el problema más importante que ahorita se enfrenta el Estado. La vivienda asequible al 17% y el agua, clima, medio ambiente el 16%. También vamos viendo un poquito más cosas como seguridad pública y crimen, drogas, educación, el COVID. Estas son preocupaciones que siguen dando en la comunidad, pero en más bajo, no son las preocupaciones más principales de todo el estado. Entonces vamos viendo cómo han cambiado las cosas. Como se recuerdan, esta es una encuesta anual y hemos estado haciendo esta encuesta desde el 2020. Entonces, lo que vamos viendo es desde la primera vez que hicimos nuestra encuesta, que fue cuando empezó primero el COVID,
el costo de la vida, la preocupación del costo de la vida ha subido 10%. Comparado a las personas que están preocupadas sobre el virus, eso ha bajado por 24%, por puntos de 24%. Entonces, como vamos viendo, las preocupaciones del pueblo aquí en el estado han estado cambiando. También les hicimos una lista a las personas que entrevistamos sobre todos los problemas y los temas que hemos oído mencionar en nuestras encuestas pasadas y no más en lo que estamos oyendo, lo que está pasando aquí en el estado. Y lo que no es muy sorprendente, dando los datos que presenté ya ahorita, que el creciente costo de la vida es el problema que se ve que es el más grave del estado. Entonces, el 61% nos dijo que es un problema que es sumamente grave, un 27% nos dijo que es un problema muy grave, en total fue el 88%. El 86% también nos dijo que el costo de la vivienda es un problema sumamente o muy grande y el sinhogarismo también el 72%. Entonces, como van viendo estos problemas, siguen siendo los problemas más altos que se encuentran aquí en la comunidad. El cambio climático también es un problema que es sumamente o muy grave para más de la mitad de los residentes y el costo del cuidado de niños por lo menos para la mitad. Ya vamos viendo preocupaciones como la violencia, la mala conducta de policía y la propagación de las nuevas variantes del coronavirus. Estos son ya problemas que, aunque sí son graves, no se consideran las más graves en el estado ahorita. Y también queremos saber un poquito más sobre el cambio climático, porque vimos que es un problema que ellos mismos nos mencionaron, que es algo que está sucediendo aquí en el estado. Y sí, la mitad nos dijo que sí es un problema muy grave. Entonces, lo que vimos es, curiosamente, hay una división grande entre los partidos. El 82% de las personas que se identificaron como ser registrados como votantes demócratas nos dijeron que es un problema sumamente o muy grave. Comparado nomás el 5% de personas que se identifican como registrados como independientes o sin partido y nomás el 13% de las personas registrados como republicanos. Entonces, como se ven, dependiendo en el partido, hay una diferencia muy grande en el modo que están viendo este problema. También vemos que hay unas pocas diferencias entre los grupos de raza y etnicidad y también entre las edades, como por ejemplo las personas más jóvenes de los grupos 18 al 29 o de 30 al 39. Estos grupos están más preocupados sobre el cambio climático que los grupos de edad más grandes. También vemos que los problemas de incendios forestales es algo que se considera muy grave a través de todo el estado. Y esto es curiosamente porque sabemos que es algo que sí afecta mucho al medio ambiente, pero no es necesariamente algo que afecta todo el pueblo, todo el estado. Pero sin embargo, todas las regiones, incluyendo aquí en Denver, el 70%, todas las regiones están diciendo que esto es un problema que es sumamente o muy grave. Entonces vamos viendo cómo estos problemas han cambiado entre los últimos años. Lo que vamos viendo es que el crimen en general y el creciente costo de la vida son los problemas que han aumentado más en los años recientes. Entonces, comparado al año pasado, cuando hicimos nuestras entrevistas a este año, estos han crecido 16 y 15%. Pero vamos viendo las cosas como la violencia, la mala conducta de la policía y la discriminación y los prejuicios raciales. Estos han bajado. Incluso la última aquí ha bajado por 8 puntos. Y como hicimos nuestras encuestas en abril, fue antes de la primaria aquí en el estado de Colorado, queríamos preguntarles, vamos pensando ahora en noviembre para los candidatos que van a votar en noviembre. ¿Cuáles son los problemas más importantes por quien van a estar votando? Dependiendo de los problemas por quien van a estar votando. Y nos dijeron que los temas que a ellos les importa, que los votantes les importa cuando van a votar son el trabajo y la economía, el costo de la vida y la inflación, la vivienda, renta asequible, todos temas relacionados a lo que hemos visto que estos son los temas más que los coloradenses ahorita están más preocupados. Entonces vamos hablando un poco sobre el costo de la vida. Lo que vemos es que desde el 2020 las preocupaciones sobre el costo de la vida han subido a través de los grupos raciales y étnicos y también a través de las regiones.
Entonces aquí vamos viendo otra vez, esta es la pregunta que hicimos hace un poco, que es qué tan grave es el problema del creciente costo de la vida. Lo que vamos viendo es, en especial entre los residentes asiáticos y isleños del Pacífico, esa preocupación ha aumentado por 32 puntos. Pero sí vamos viendo también, como por ejemplo, entre los latinos ha aumentado 24 puntos, entre las personas blancas también entre 24 puntos. Similarmente, lo que vamos viendo aquí es a través del estado han estado creciendo, en especial en la región de Western Slope. Ha crecido 35 puntos esta preocupación en esta región en especial. También les preguntamos cuáles son los costos de la vida que están más preocupados, que se están aumentando en su hogar. Entonces vimos que la mitad de las personas están más preocupados por la asequibilidad de la vivienda, su hipoteca y la renta, y también para poder pagar la comida y los comestibles. La gasolina está ahorita nomás al 30%, como se recuerdan, tuvimos esta encuesta en abril. Es posible que si estuviéramos ahorita haciendo estas entrevistas, que esa preocupación sea un poco más alta, pero por ahorita cuando decimos nuestras entrevistas en abril, por lo menos la mitad dicen que es el costo de su vivienda, que es lo que están más preocupados. Y comparado a los años pasados, vamos viendo también que hay una pluralidad de los residentes que indican que están peor económicamente que hace un año. Entonces, cuando les hicimos la pregunta en agosto del 2020 y también en el verano del año pasado, vimos que por lo menos la mitad del 50% nos estaban diciendo que estaban más o menos igual, que sus preocupaciones económicas no habían cambiado mucho. Pero sin embargo, cuando vemos ahora, esta ha cambiado nomás un tercio, nomás el 33%. Nos dicen que no ha cambiado mucho su situación financiera. Pero sin embargo, vamos viendo que el 43% hoy están algo preocupados o mucho preocupados por su situación financiera. Entonces, mirando también hacia el futuro, vamos viendo qué tan preocupados están ellos por no poder siempre comprar suficiente comida para alimentar a su familia. Esta preocupación es algo que también ha subido. Entonces, como vamos viendo en años anteriores, estábamos más o menos el 76, el 69% que decían que no estaban preocupados de no poder alimentar a su familia. Hoy eso ha bajado al 61% y las personas que están preocupados ha subido al 38%. Y vamos viendo también otra vez cómo han cambiado en grupos específicos. Entonces, para nosotros no es muy sorprendente que, especialmente entre los grupos étnicos, entre las personas que se consideran minorías, que estas preocupaciones han subido más. En particular, estamos viendo entre los grupos indígenas que ha subido esta preocupación por 28 puntos. Ahora, quiero mencionar que este año sí tuvimos más entrevistas entre personas de esta comunidad, entonces es posible que tuvimos más oportunidad de oír las voces de estas personas, pero sí es notable que ellos han aumentado más comparado a los otros grupos, como por ejemplo los latinos, la preocupación nomás ha subido por 15% y entre las personas negro y afroamericanas nomás el 5%. También vamos viendo que dependiendo en los ingresos del hogar, las personas que están más a media, que ganan entre 50,000 y 100,000, son las personas que han subido más su preocupación. Eso no quiere decir que las otras personas tampoco no están preocupadas, como por ejemplo las personas que ganan menos de los 30,000, ha subido el 15%. Y vamos viendo también, una de las preguntas que hicimos fue que si han experimentado alguna vez que se han saltado las comidas porque no pudieron pagarlas. Y esto es algo que ha casi doblado del año pasado. En el año pasado, nomás el 9% reportó que sí se habían tenido que saltar alguna de sus comidas porque no pudieron pagarlas. Este año, el 16% no lo reportó. Y vamos viendo también quiénes son las personas más probables de haber hecho esto. Incluso las personas con ingresos más bajos, como por ejemplo aquí vamos viendo las personas con los ingresos de 30,000 o menos, el 38%, más de un tercio de estas personas reportaron que tuvieron que sacar una comida. También vamos viendo entre los latinos, el 22% reportaron esto, y entre las personas indios americanos indígenas, el 39%, más, suficiente más de un tercio, nos reportaron que tuvieron que haber sacado unas de sus comidas porque no pudieron pagarlas en el último año.
Entonces, una de las cosas que les preguntamos a nuestros residentes fue, ¿cuáles son las cosas, las pólizas que podemos para cambiar esta situación? Y lo que vamos viendo es que tres cuartos nos dicen que sería efectivo cambiar las regulaciones para reducir los costos de los gastos familiares. Entonces, el 41% nos dijo que esta póliza en particular sería muy efectiva, el 32% eficaces, el 32% también nos dijo que sería algo eficaces, y el 73, casi tres cuartos de las personas nos dijo que esto era algo que sería muy efectivo si se implementara en el Estado. Y también queremos ver cómo opinaron las personas, como es una póliza y las pólizas desafortunadamente están asociadas con la política. Sí vamos viendo que hay diferencias entre los partidos. La cosa que tiene menos diferencia entre los demócratas y los republicanos es el cambio de los reglamentos gubernamentales. Como vamos viendo, el 69% de los republicanos ven que esto sería algo eficaz. Y no es muy sorprendente porque sabemos que este partido normalmente les gusta pólizas que sí son menos estrictos con los reglamentos gubernamentales. Pero la póliza que tuvo la más división es aumentar los impuestos de las personas que ganan más de 500,000 por año para cubrir servicios como vivienda, atención médica y educación. El 86% de los demócratas dicen que esto sería muy efectivo, comparado nomás al 33% de los republicanos. Una de las cosas que también hicimos en este año fue hablar un poco más sobre los trabajos y lo que se está llamando ahorita la gran renuncia. Entonces vamos viendo que desde el 2020 las preocupaciones sobre los trabajos y la economía han cambiado entre casi todos los grupos raciales étnicos y a través de las regiones. Entonces les hicimos la pregunta, ¿qué tan grave piensan que es los empleos y la economía en el estado? Y lo que vamos viendo es que en casi todos los grupos étnicos han aumentado la preocupación sobre los empleos y la economía, especialmente entre la comunidad negro y afroamericano, pero también eso ha bajado en el año reciente. También vamos viendo que entre las regiones ha bajado la preocupación, la excepción siendo el Eastern Plains, que ha subido el 16%. Y lo que vemos también es que más residentes planean estar empleados en el siguiente año y están más preocupados de no tener un año. Entonces les preguntamos a las personas, ¿qué tan preocupados, primero les preguntamos si planean estar empleados durante el próximo año? Y si nos contestaban que sí, les preguntábamos, ¿qué tan preocupados estás de que no tengas empleo durante el próximo año? Cuando hicimos la pregunta el año pasado, solo el 16% nos dijo que estaban preocupados. Ahora el 25%, un cuarto de todo el estado, dice que está preocupado. Estas son personas que quieren trabajar, pero que están preocupados de no poder trabajar en el siguiente año. También queremos ver cuáles han sido las experiencias en el trabajo. Entonces, lo que vamos viendo es que más de un tercio de las personas han recibido un aumento en sus sueldos o un ascenso. También vemos que más de un tercio han buscado activamente un puesto de trabajo diferente, queriendo decir que están buscando que posiblemente no están satisfechos con su trabajo que tienen ahorita. Y también vemos que un tercio de las personas tuvieron que tuvieron que cambiar sus horarios o tuvieron que hacer acentos en su trabajo para poder cuidar de un familiar. Y lo que vemos es que similarmente que como el año pasado, el 10% que ha sido despedido y el 23% de las personas que se les reducieron las horas de trabajo, se les ha reducido perdón, de las 10 personas que han sido despedidos y el 23% se les reducieron las horas de trabajo o se les redució también el salario. Y vamos viendo cómo han cambiado estas preocupaciones o cómo diferencian esta preocupación entre los diferentes grupos étnicos. Entonces, lo que vamos viendo es que las personas indígenas americanos, ellos
son los menos probables de haber recibido un aumento del sueldo del ascenso. Nomás el 26% han recibido su aumento. Comparado, digamos, vamos viendo entre los otros grupos que están más de un tercio reportaron que tuvieron un aumento en su sueldo. Pero reversamente también vimos las personas que nos dijeron que se les han reducido las horas de trabajo o su salario. Y entre también los indígenas americanos, ellos son los más probables de haber tenido esta situación que se les reducieron sus horas. Entonces, comparado como, por ejemplo, con los latinos, nomás el 22%, la gente blanca, nomás el 22%, pero este grupo, los indios americanos, son los más probables que tuvieron una reducción en su salario. También queremos ver cómo han cambiado estas experiencias a través de personas de diferentes ingresos. Entonces vamos viendo que las personas de más bajos ingresos son los más probables de que hayan buscado activamente un puesto de trabajo diferente. También son más probables de que les hayan reducido sus horas de trabajo y que hayan decidido dejar su empleo sin haber encontrado otro. Sin embargo, las personas que son más probables de haber recibido un aumento de sueldo son las personas con los ingresos más altos de $100,000 o más. El 49%, casi la mitad de las personas en este grupo de sueldos de ingresos de hogar, han mencionado que recibieron un aumento. Y una de las cosas que siempre estamos al pendientes aquí en la fundación es cuáles son las experiencias de las personas y cómo han experimentado haber sido tratado injustamente a base de su raza o etnia. Entonces les preguntamos si ellos mismos o si ellos conocen a alguien que han experimentado haber sido tratado injustamente a base de su raza o etnia a buscar un empleo. Entonces, el 24%, casi un cuarto del estado, nos dijo que o ellos mismos o que conocen a alguien que han tenido esa experiencia. Pero como vamos viendo, todo esto es una experiencia diferente, en particular entre las personas minorías o las personas de color aquí en Colorado. La gente de indígenas americanos, más de la mitad reportaron que ellos mismos o que alguien que ellos conocen han sido tratados injustamente por esto. También vemos que el 34% de los negros y afroamericanos y el 33% de las personas hispanos o latinas. En total vamos viendo que las personas que se identifiquen también como multirracial, el 40% también reportaron haber sido tratado injustamente a base de su raza o etnia. Entonces ahora vamos a estar hablando más de la vivienda. Entonces, también una de las preguntas que hicimos es qué tan preocupados están de que puedan perder su casa porque no pudieron pagar el alquiler mensual o la hipoteca. Y lo que vemos es que esta preocupación ha aumentado a través de todo el estado de años recientes. En agosto del 2020, cuando fue el primer año que hicimos esta encuesta, nomás el 22%, menos de un cuarto de las personas, nos dijeron que estaban preocupados de perder su hogar. Hoy, cuando hicimos la entrevista en abril, el 30% mencionaron que están preocupados, algo, sí, por lo menos muy preocupados o algo preocupados de estar en una situación donde no puedan pagar su casa. Y esta preocupación de la capacidad financiera para pagar la vivienda está altamente correlacionada con los ingresos. Entonces aquí vamos viendo las personas que están más preocupadas sobre estos son personas que ganan menos de $75,000 al año. Incluso las personas de los ingresos del grupo de los ingresos más bajos, de 30,000 o menos, el 57%, más de la mitad, están preocupados de que no puedan poder pagar su alquiler mensual o su hipoteca. También estamos viendo que las personas en Colorado están tratando que han tenido que tomar decisiones difíciles para poder hacer que sus finanzas les duren. Entonces, para poder pagar el alquiler o la hipoteca, vimos que casi un tercio nos dijeron que tuvieron que trabajar en múltiples puestos de trabajo o más de lo que ellos quisieran. También un tercio nos dijo que han evitado pedirle a su propietario que aborden o que arreglen problemas en su apartamento, en su hogar, porque tienen miedo de que les aumentan el alquiler. Y también el 31% nos dijeron que han reducido el costo de sus otras necesidades importantes, como los alimentos y la atención médica.
Y también vemos que hay una diferencia en esas experiencias entre las personas que son propietarios, que son dueños de sus propias casas, y las personas que son inquilinos, que rentan sus hogares. Por ejemplo, vamos viendo que el 48% de los inquilinos han mencionado que han tenido que trabajar en múltiples puestos de trabajo, comparado nomás un cuarto de las personas que son propietarios. También casi la mitad de los inquilinos reportan que han tenido que reducir otras necesidades importantes como los alimentos o la atención médica, comparado nomás al 22% de los propietarios. También vimos que el 44% de los inquilinos viven con un compañero de cuarto o en el caso de un amigo familiar cuando hubiera preferido no hacerlo, para poder ahorrar en su dinero, en su renta, comparado nomás al 10% de los propietarios. Y sí vemos que estas experiencias son también más frecuentes entre los habitantes de Colorado de bajos ingresos también. Como vimos anteriormente, este grupo no nomás es el grupo que están más preocupados de no pagar de no poder pagar su renta o su hogar, pero también estamos viendo que ellos están haciendo más están teniendo más estas experiencias para poder hacer que puedan pagar su hogar. Y también como últimamente les hicimos la pregunta, queremos saber cómo las personas de diferentes razas y etnicidades han experimentado el prejuicio cuando están buscando lugar donde vivir. Entonces, como vimos anteriormente, el 22% del estado nos dijo que o ellos mismos o que conocen a alguien que han experimentado haber sido tratados injustamente al intentar alquilar o comprar un lugar para vivir. Pero esta experiencia es más alta entre personas minorías otra vez. O vemos también como las personas indios americanos e indígenas, más del 50% ellos mismos o algún conocido. También vemos que entre la gente negro afroamericano, los latinos y las personas que se identifican como multirracial, estos grupos, más de un tercio han tenido esta experiencia también. Y como hemos preguntado en otras ocasiones, quisimos preguntarles a las personas cuáles son pólizas que ellos piensan que serían eficaces um, para poder hacer que la vivienda sea más asequible para las personas que viven aquí en el estado. Y lo que las personas dicen que sería más efectivo es garantizar que los propietarios no puedan aumentar los alquileres, los inquilinos actuales demasiado rápido. Entonces, esto es algo de accesibilidad y del costo. Entonces, ellos prefieren, la mayoría de las personas están prefiriendo que se haga algo para poder mantener los costos de la vivienda, los costos del hogar más bajos. También vemos que el 71% dijeron que sería muy efectivo exigir que a los desarrolladores que construyan las viviendas, que construyan también para personas con niveles de ingresos más bajos. Y más de la mitad dicen que sería muy efectivo reducir los reglamentos gubernamentales para acelerar la construcción de viviendas nuevas. Y también como esto es algo relacionado a la política, queremos saber cómo cambian la opinión dependiendo en cómo están registradas las personas. Entonces, las personas que están registrados o que se identifican como personas demócratas, ellos prefieren garantizar aumentar la renta. Pero y también es algo que se prefiere entre los republicanos, pero hay una diferencia muy grande de 23%, de 23 puntos. Incluso la propuesta de reducir los reglamentos gubernamentales para acelerar la construcción de viviendas nuevas, esta nomás aquí se ve nomás la diferencia entre los demócratas y los republicanos de 4 puntos. Quiero decir que lo que vemos en esta propuesta es que tiene soporte entre los dos partidos. ¿Okay? Vamos hablando un poco sobre el cuidado de la salud aquí en Colorado. Una de las preguntas que les decimos es, ¿qué tan preocupadas están las personas de quedarse sin cobertura de seguro médico en el año que viene? Y como hemos visto en las otras preocupaciones a este punto, esta es una preocupación que también ha aumentado a través de todo el estado. Entonces, cuando hacemos nuestras entrevistas en el 2020 y en el 2021, más o menos un cuarto, el 27% nos están diciendo que estaban algo o muy preocupados de que ellos mismos o que alguien en su hogar se queden sin seguro médico.
subido al 37% entre todo el estado. Y vamos viendo las personas que están más preocupadas de quedarse sin seguro médico. Um, Interesantemente, como en otras ocasiones, cuando vemos los niveles de preocupación, las personas de ingresos más bajos son las personas que están más preocupados de quedarse sin seguro médico. También lo que estamos viendo es que las personas que son inmigrantes o que hablan otro idioma que no es inglés en su casa, diciendo que tienen origen, su familia posiblemente también tienen origen inmigrantes, estas personas son, perdón, y también incluso las personas nativas que hablan otro idioma que no es inglés en su casa, estos son los grupos que son más preocupados de quedarse sin seguro médico en el próximo año. Y también hemos preguntado cuáles son las personas, cómo han comparado las personas que han sido tratadas injustamente al buscar una atención de servicios médicos. Entonces, el 21% de todo el estado nos dijeron que ellos mismos o que alguien que ellos conocen han sido tratados injustamente a base de su raza o etnia al buscar servicios de atención médico. Pero como vemos en otras ocasiones, esto es una experiencia que es más frecuente entre las personas de color. Incluso entre las personas indios americanos y indígenas, el 52% nos reportaron que ellos mismos o alguien que ellos conocen han sido tratados injustamente al buscar atención médica. También el 32% de las personas negro-afroamericanos y el 31% de las personas multirraciales nos han compartido que ellos o alguien que ellos conocen han tenido esta experiencia. Y también hemos visto que en el último año, más personas en todo el estado han pospuesto su atención médica. Entonces, lo que estamos viendo es que las personas o las cosas que están haciendo, que están impactando a la decisión de posponer su cuidado médico dental es primeramente la falta de seguro médico. Entonces, el 65% de los habitantes de Colorado sin seguro y el 64% de aquellos que están preocupados de no tener seguro en el año que viene han pospuesto su atención médica. También hemos visto que el miedo a los prejuicios raciales tiene un impacto. El 65% de quienes nos dijeron que ellos mismos o que alguien que ellos conocen han experimentado o que hayan sido tratados injustamente al buscar atención médica, también pospusieron su atención médica dental en el último año. Y también las personas de ingresos más bajos o que tienen más preocupación sobre su situación financiera. El 68% de las personas que han saltado las comidas porque no podían pagar por los alimentos también tuvieron que posponer su atención médica. Y también vemos que hay ciertas personas que también son más probables de haber tenido que posponer su atención médica. Aquí vemos que las personas que se identifican como LGBTQ, estas personas, el 52%, más de la mitad, han tenido que posponer su cuidado médico. También las personas, como dijimos, como mencionamos anteriormente, el 65% de las personas sin seguro médico y el 61% de las personas que tienen discapacidades pospusieron su cuidado médico en el último año. Entonces vamos viendo también cómo han cambiado las opiniones del COVID-19 en los últimos años. Una de las preguntas que hicimos este año es, como en los años anteriores estábamos preguntando sobre la preocupación del COVID, este año cambiamos nuestra pregunta un poco. Les preguntamos qué tan preocupados están sobre la propagación de los nuevos variantes de coronavirus. Y lo que vemos es que nomás un cuarto del estado están diciendo que es un problema sumamente o muy grave. El 27% también nos dijo que es un problema algo grave, pero el 46% de la pluralidad del estado nos dice que no es un problema tan grave. Pero sí vemos que las personas de bajos ingresos están un poco más preocupados sobre esto, como por ejemplo las personas que ganan menos de 30,000, que incluso son las personas que posiblemente no tienen seguro médico o que han tenido que posponer su cuidado médico en el último año. El 34% de ellos dicen que es un problema sumamente o muy grave.
También vemos entre las personas en las minorías, como por ejemplo entre la gente asiática, isleños pacíficos, entre la comunidad negro-afroamericano, incluso también entre los latinos y los indios americanos indígenas, más del 30%, más de un tercio de estas comunidades nos están reportando que consideran esto un problema sumamente o muy grave, comparado nomás al 20% de las personas blancas. También una de las preguntas que hicimos es qué tan seguros están que el Estado está bien preparado para minimizar los impactos de la salud y la economía de que la pandemia, de otra pandemia como la de COVID-19 en el futuro. Y vamos viendo que más de la mitad del Estado nos dicen que están seguros, que están muy seguros o algo seguros. Pero sí vemos que hay unas pocas diferencias también entre diferentes grupos. Como por ejemplo las mujeres, el 68% están seguros comparado nomás al 50% de los hombres. También hay una diferencia entre los partidos. Los demócratas están más seguros de que el Estado pueda minimizar los impactos de una pandemia en el futuro, comparado nomás al 45% de los republicanos. Y también viendo a los ingresos, como vamos viendo aquí en la parte más bajo, vamos viendo que es como una escalera casi. Las personas de ingresos más bajos están menos seguros y las personas con los ingresos más altos son las personas más seguras de que el Estado pueda minimizar los impactos de una pandemia en el futuro. Y vamos hablando un poco también sobre la salud mental y el bienestar. Este es un tema que es muy importante para nuestra fundación y queremos saber cómo han cambiado la salud mental y el bienestar en años recientes. Una de las preguntas que les hicimos a las personas es si en el último año han experimentado problemas de salud mental como ansiedad, depresión, soledad o estrés. Y vemos que la mayoría de las personas, el 71% del estado, nos han mencionado que sí, que ellos a un punto en el último año han experimentado una de estas cosas. El 36% nos dijeron que no. Pero vamos viendo que ciertos grupos son más probables de que hayan experimentado tensión en su salud mental. Esto incluye las personas que son LGBTQ, el 84% de esta comunidad nos dijeron que han experimentado problemas con su salud mental. También las mujeres de edades entre 18 y 49 y las personas indígenas, el 79% también nos dijeron que han tenido mucha atención en su salud mental. Entonces, como vamos viendo, estas experiencias posiblemente son relacionadas también con los otros problemas que hemos estado viendo que son relacionados, que pueden aumentar el estrés como ansiedad y depresión y dependiendo de sus experiencias que han tenido del año pasado. Entonces, una de las preguntas que también hicimos es, ¿qué son los desafíos que no han dejado a las personas a buscar la atención médica que ocupan para su salud mental? Y el problema más grande, el desafío más grande, son que los servicios tenían un costo de bolsillo demasiado alto. Entonces, los costos de los copayments o los costos que la aseguranza no cubren o si ellos mismos posiblemente no tienen aseguranza, solamente el costo de recibir esos servicios es algo que el 47% dijo que es un desafío muy, muy importante, que el 20% un desafío menor, pero el 76%, 2/3 de las personas reportaron que es un desafío a poder recibir cuidado, accesar servicios de salud mental. Otros de los desafíos que estamos viendo entre la mayoría de las personas aquí en Colorado es que no hubo citas disponibles, de no estar seguro de encontrar un proveedor de atención de salud mental y que no pudieron encontrar un proveedor de atención de salud mental que comprendiera las experiencias de ellos mismos o de sus familiares. Entonces, más de la mitad de las personas aquí en Colorado mencionaron que estos son desafíos que ellos han tenido en buscar los servicios de salud mental. También vemos que las personas que tienen discapacidades han tenido estos desafíos son más graves, es una realidad muy grave para ellos.
comparado a las personas que no tienen discapacidades. Entonces, como por ejemplo, vamos viendo las personas que dicen que les preocupaba la privacidad o tener que revelar demasiada información personal. El 48% de las personas con discapacidades mencionaron que esto es un desafío grave o un desafío grande o un desafío menor en recibir servicios de salud mental comparado a nomás el 39% de las personas que no tienen discapacidades. Y también es lo que estamos viendo es que las personas que no tienen seguro las personas que no importa si tienen seguro o si no tienen seguro, y no importa el tipo de seguro, estos son desafíos que son bastante graves a través de todas las personas. Entonces, como por ejemplo, vamos viendo que son desafíos más grandes entre personas que no tienen seguro, y un poquito, curiosamente, son desafíos un poco menos graves entre las personas que sí tienen Medicare. Pero, sin embargo, sí estamos viendo que estas son experiencias que todas las personas están teniendo, sin importar el tipo de seguro médico que ellos tienen. Y como en otras ocasiones queremos preguntar sobre ciertas pólizas que se pueden implementar para hacer que los servicios de la salud mental sean más accesibles a las personas. Y la póliza que se ve que es más eficaz es crear más opciones para que las personas accedan a la atención de la salud mental donde viven. Entonces, queriendo decir, como vimos anteriormente, una de las preocupaciones es de no poder encontrar una persona o que no hay citas disponibles, pero las personas están diciendo que si hay más opciones en su región, posiblemente estas ocasiones, estos desafíos uh, se pueden arreglar, se pueden solucionar con esta póliza. También vemos que la mayoría dicen que sería muy eficaz requerir que las compañías de seguros de salud cubren más servicios de salud mental sin exigir copagos y asociar profesionales de salud mental con las fuerzas del orden público para responder a las llamadas de emergencia de salud mental. Y vamos viendo también la primera opción de crear más opciones para que las personas accedan a atención de salud mental donde viven. Esta es la póliza que tiene más soporte a través de todos los partidos. La diferencia entre aquellos que se identifican como demócratas y aquellos que se identifican como republicanos es nomás de 13 puntos. Sin embargo, la póliza que hay más diferencia entre los partidos es la asociada a profesionales de la salud mental con las fuerzas del orden público a responder de las llamadas de emergencia de salud mental. Hay una diferencia de 30 puntos con el 92% de los demócratas diciendo que esta póliza sería algo muy, muy eficiente comparado a nomás el 62% de los republicanos. Okay. Y este año queríamos hacer preguntas sobre el uso del alcohol y las drogas. Vamos viendo que este es un problema que es muy frecuentemente asociado con el bienestar y la salud, especialmente con la salud mental, y especialmente con todo lo que ha estado sucediendo en el último año. La Fundación pensó que sería muy importante poder discutir estos temas con la población. Una de las cosas que vemos es que la mayoría de las personas aquí en Colorado afirman que su consumo de alcohol o drogas se ha mantenido igual o incluso ha disminuido en el último año. Entonces, el 52% dijeron que no han cambiado sus hábitos de su consumo. El 27% sí nos dijeron que han bajado. Solo el 13% nos han admitido que aunque su consumo de alcohol y drogas ha aumentado en el año pasado. También les queremos preguntar es si alguna vez se han sentido preocupados por la cantidad de alcohol o drogas que ellos mismos consumen. Y mientras que vamos viendo que la mayoría de las personas dijeron que no están preocupados por esto, el 13% sí dijeron que sí, en alguna ocasión ellos habían sentido que preocupados por lo que por la cantidad que están consumiendo. Lo que vamos viendo es que ciertos grupos también, otra vez ciertos demográficos en nuestra comunidad, esta preocupación es algo más grave entre ellos. Incluso el 25% de las personas LGBTQ dicen que que se han preocupado por la cantidad que están consumiendo alguna vez.
el 20% de las personas menores de 30 y el 19% de las personas indígenas y el 18% de las personas con discapacidades. Entonces vamos viendo que sí, en ciertas regiones o en ciertas comunidades, posiblemente esta es una preocupación que es más frecuente, que se ocurre más frecuente entre estas comunidades. Y también queremos saber un poco más sobre cuáles son las pólizas que las personas piensan que serían más eficaces en sus comunidades para disminuir el consumo del alcohol y las drogas. Y lo que vemos que sería lo que las personas consideran que sería más efectivo es hacer que el tratamiento para adicción sea más asequible y más fácil de conseguir. El 50% nos dijo que eso sería algo muy eficaz y el 31% de algo eficaz. También el 81% nos dijo que sería muy o algo eficaz conectar a las personas que intentan recuperarse de la adicción con el apoyo de otras personas como ella. También vimos que la mayoría piensan que sería muy efectivo tener algo como invertir en programas para evitar que las personas abusen del alcohol y las drogas. Y si han cometido un delito relacionado con el consumo de alcohol o drogas, evitar que las personas, enviar a las personas al tratamiento y no a cárceles o prisiones. Entonces, no es muy sorprendente también que vamos viendo las diferencias entre los partidos. Uh, si, en la última opción aquí en la lista, si han cometido un delito relacionado con el consumo de alcohol, enviar a las personas a tratamiento en lugar a la cárcel. Y vemos que el 85% de los demócratas piensan que esto sería algo muy o algo eficaz, comparado a nomás el 46% de los republicanos. Incluso esta es una de las pólizas que les preguntamos este año a todos nuestros residentes, que hubo más diferencia entre los partidos. Pero incluso la póliza de hacer que el tratamiento para la adicción sea más asequible y más fácil de conseguir, nomás el 14, diferencia entre los demócratas y republicanos nomás hubo de 14 puntos, y conectar a las personas con el apoyo de otras personas como ellas, nomás diferencia de 9 puntos, diciendo que estas pólizas tienen más soporte bipartisanal. Y como en otros años, queremos ver cómo han cambiado las opiniones del crimen y la vigilancia policial aquí en el estado. Lo que vamos viendo es que casi más de la mitad indican que que tienen una preocupación sobre el crimen. Entonces, el 57% nos dijeron que el crimen en general es un problema sumamente o muy grave en el estado. El 27% también nos dijo que es un problema algo grave y el 14% dijo que no es un problema tan grave para ellos. Lo que estamos viendo es que también estos problemas es bastante alto entre todos los grupos raciales, como por ejemplo el 60% de los hispanos y el 65% de los indios americanos dicen que es un problema sumamente o muy grave en el estado. Pero también vemos que las personas como las personas asiáticos y isleños pacíficos, la comunidad negra afroamericana, la mayoría de las personas en estas comunidades, incluso también entre las personas blancas, sigue siendo un problema sumamente muy grave para la mayoría. También vemos que no hay mucha diferencia entre los ingresos del hogar, pero donde sí vemos diferencia es en el partido político. Nomás el 48%, menos de la mitad de las personas que están registrados o se identifican como demócratas, piensan que el crimen en general hoy en día actualmente es un problema sumamente o muy grave en el estado, pero el 75%, la mayoría de los republicanos, dicen que sí es un problema sumamente o muy grave hoy en día. También vamos viendo un poco cómo han cambiado esta estadística del crimen en general. Y vamos viendo que sí ha cambiado un poco, en especial entre la raza, los grupos diferentes de raza y de etnicidad. Vimos que entre las personas negros y afroamericanos, los que dicen que es un problema sumamente muy grave ha aumentado por 15 puntos. Y también entre las personas blancas ha aumentado por 20 puntos. Pero curiosamente, entre las personas de indios americanos e indígenas ha bajado por 7 puntos.
Lo que vemos también es que este problema ha aumentado en qué tan serio es a través de toda la región. Entonces, si vemos aquí abajo, vemos todas las regiones que entrevistamos y vemos que hubo un aumento de por lo menos de entre 5 puntos hasta 21 puntos de diferencia del año pasado en las personas que dicen que el crimen en general es un problema sumamente o muy grave. También les preguntamos sobre la violencia y la mala conducta de la policía. Entonces, les preguntamos qué tan grave el problema es esto ahorita en el estado. Y lo que vemos es que solo el 30% del estado dice que esto es un problema sumamente o muy grave, pero sí vemos diferencias entre los grupos de raza y etnicidad. Lo que vemos más es entre la comunidad negro afroamericano y entre los grupos indios americanos y indígenas. Más de 2/3, del 68% de personas en estas dos comunidades dicen que la violencia y la mala conducta de policía es un problema sumamente o muy grave. Esto es comparado al 27% de las personas blancas y el 25% de las personas asiáticos isleños, e incluso nomás el 38% de los latinos que dicen que esto es un problema sumamente o muy grave en el estado. También vemos entre las personas que se identifican como LGBTQ, más de la mitad de las personas en esta comunidad también dicen que la violencia y la mala conducta de la policía es un problema sumamente o muy grave en el estado. También una de las cosas que preguntamos es cuáles son las personas que dicen si les preguntamos si a ellos han sido tratados injustamente en alguna vez a base de su raza o etnia al interactuar con las fuerzas del orden o con la policía. Y el 29% de todo el estado nos dicen que sí han experimentado esto. Pero esta experiencia es más alta entre las personas indios americanos indígenas, el 62% dicen que ellos han tenido esta experiencia. Y entre las personas negro y afroamericanas, casi la mitad, el 48%, nos dicen que ellos han tenido, ellos mismos o alguien que o un conocido han tenido esta experiencia. Y lo que estamos viendo es que entre aquellos quienes han experimentado tratamiento injusto por las fuerzas del orden, la mayoría dicen también que la violencia y la mala conducta de la policía es un problema sumamente o muy grave. Entonces, como vimos anteriormente, sí vemos que especialmente entre la gente negra afroamericana y los indios americanos indígenas, ellos dijeron que es un problema más grave en el estado y es posiblemente porque ellos mismos han tenido, ellos mismos o sus conocidos han tenido esta experiencia a niveles más altos que otras comunidades en el estado. Muchas gracias por unirse ustedes con nosotros. Agradecemos mucho su tiempo y para saber más sobre nuestras alianzas, por favor visítenos a nuestro sitio que está aquí en la pantalla.